Ah, ahí sí está grave. Bueno, buenos días. Vamos comenzando entonces. Para los que no me conocen, mi nombre es John Jairo Córdoba Parra. Soy profesional de la Oficina Asesora de Planeación y hoy vamos a hablar del modelo integrado de planeación y gestión, MIPG. Modelo integrado de planeación y gestión, MIPG. Eso significan esas siglas. Modelo integrado de planeación y gestión, MIPG. Ese modelo integrado de planeación y gestión, digamos que vamos a comenzar mirando de dónde sale, porque es importante que tengamos claro de dónde sale ese modelo integrado de planeación y gestión. Vamos a mirar también cuál es su marco conceptual en términos generales y miramos qué significa MIPG. Y posteriormente ahí sí vamos a hablar de cómo normalmente las organizaciones implementan MIPG, o sea que ahí miraremos sus principales componentes, ¿sí? Y cómo opera. Entonces, digamos que en esa parte de dónde sale MIPG, esos antecedentes, podemos decir que MIPG básicamente sale de la necesidad de satisfacer todo lo que son las necesidades y expectativas de nuestros públicos de interés, de nuestras partes interesadas. Entonces, las entidades públicas realmente tienen el deber de atender todo lo que son los derechos, los problemas y las necesidades de esas partes interesadas, de esos públicos de interés. Y para lograr eso, entonces, implementan acciones, ¿cierto? De manera íntegra y transparente y aplicando la innovación, ¿cierto? Para lograr una efectividad en esas acciones, en todas esas acciones que ellos realizan, que realizan las entidades públicas y puedan así lograr satisfacer esas necesidades de los públicos de interés y contribuir a que su nivel de vida, a que su calidad de vida realmente cada vez sea mayor. Entonces eso es lo que busca MIPG, lograr impactar en esos públicos que tienen las entidades del Estado. ¿Cuáles son los públicos? ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cierto? Y las entidades públicas, las entidades del Estado tienen que entrar a satisfacerlas, ¿cierto? De ahí surge MIPG. Entonces, podríamos decir que básicamente MIPG involucra lo que es toda la parte de la administración de los recursos estatales, de los recursos de las entidades públicas, ¿sí? Coge todos esos recursos, también implica trabajar con las personas para que puedan, digamos, orientar todas las acciones y todos los accionares de las entidades públicas, porque nosotros somos el centro de todo esto, ¿sí? Las personas somos el centro, entonces hay que trabajar mucho con las personas, hay que trabajar mucho con la planificación de la institución y esas acciones que realiza, ¿sí? Hay que trabajar también con el control de los riesgos, porque ahorita vamos a ver cuál es el concepto de riesgo, pero esos riesgos son los que me van a impedir alcanzar esos planes. Entonces, por eso hay que trabajar mucho con controlarlos y hay que evaluar cómo estamos haciendo las cosas y rendirle cuenta a ese público, a esos públicos de interés de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, digamos que en términos generales, el marco de MIPG encierra esas grandes características. Recuerde que todo esto está ahí en las diapositivas, todo esto los vamos a pasar. Entonces, ¿cómo fue ese surgimiento de MIPG? Hace muchos años, en el 91, muchos de ustedes no habían nacido, digamos, se actualizó. Es que yo soy el más viejito de acá, entonces por eso tengo que decir así. Se actualizó la Constitución
Política de Colombia. Cuando se actualizó en 1991 la Constitución Política de Colombia, se dio el marco general para que todos los públicos del Estado colombiano realmente participaran en la gestión de los recursos del Estado. Entonces, empezó a surgir un poco de mecanismos que nos van a ayudar a participar a nosotros como ciudadanos de esa administración pública. Eso en el marco de esa Constitución. Luego, en el 93, dijeron, sí, muy bonito eso en la Constitución, pero en la Constitución son grandes deseos. Entonces dijeron, vamos a idearnos un sistema que nos permita hacer eso, que podamos darle orden a la administración pública y podamos garantizar que todas las personas participen. Y entonces se creó el sistema de control interno, que estaba basado ¿en qué? En algo que llamábamos anteriormente el COS, ¿cierto? Que lo utilizaban las entidades privadas, ¿cierto? Era todo el tema de auditorías en las entidades privadas y todo eso estaba arreglado por el COSO, y ese COSO daba ordenamiento de cómo deberíamos planificar, cómo deberíamos controlar esos planes para lograr unos buenos resultados. Entonces, se idearon ese sistema de control interno a partir de la ley 87. ¿Sí? Posteriormente dijeron, eso está muy bien, pero está muy orientado al control y hay que hacerlo más administrativo. Y entonces dijeron, entonces busquemos partir desde los planes. Y se idearon en el 98 el sistema de desarrollo administrativo. ¿Sí? Entonces, la ley 489 del 98 generó el que conocíamos como SISTEDA, Sistema de Desarrollo Administrativo, que digamos que duró hasta hace muy poco, hasta el 2017, el Sistema de Desarrollo Administrativo. Y entonces ahí lo que hicieron fue decirnos cómo deberíamos planificar y cómo deberíamos ejecutar y controlar esos planes. ¿Sí? Luego, en el 2003, dijeron, estamos planificando muy bien las cosas y las estamos ejecutando, pero todas las organizaciones en Colombia y a nivel internacional están muy inmersas en todo lo que son los sistemas de calidad. La ISO 9000, ¿cierto? Que venía funcionando en su momento, ISO 9001, ISO 9002, 9003, todos los sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000. Y entonces dijeron, saquemos nosotros para el sector público también un sistema de calidad. Y en el 2013 entonces crearon el sistema de calidad para las entidades del Estado, que era la GP1000. ¿Sí? ¿Sí recuerdan la GP1000? Entonces, en el 2003 se dieron esos sistemas de gestión de calidad. Luego en el 2005 dijeron, sí, pero de todas maneras está muy bonita la gestión, pero hay que controlar más, hay que mejorar más ese control interno. Y se creó entonces en el 2005 el MESI, bajo el decreto 1599, crearon el MESI, ¿cierto? Bajo, ahora son 5 componentes, pero en ese tiempo eran 7 componentes, 6 atributos, era una cosa gigantesca ahí, ¿cierto? Lo crearon en el 2005. En el 2011 también se generó entonces el Estatuto Anticorrupción, que nos dijeron, vea, tenemos que garantizar que las entidades del Estado trabajen bajo la transparencia que se requiere, ¿sí? Y que apliquen acciones que vayan en favor del público y tratando de que las entidades no cometan actos de corrupción. Y se crearon entonces ese Estatuto Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, bajo la ley 1474 en el 2011. Y ahí nos decían, las entidades tienen que establecer acciones que nos permitan disminuir o mitigar los actos de corrupción, eliminar los actos de corrupción y prevenirlos a través de los riesgos. Y entonces se idearon todo el tema de riesgos, ¿sí? Dijeron, tenemos que identificar cuáles son los riesgos de corrupción en las entidades públicas y plantear acciones y controles que nos permitan eliminarlos y mitigarlos. Todo eso bajo ese Estatuto Anticorrupción del 2011. Luego, actualizaron, dijeron,
todo eso, ya tenemos muchas cosas, tenemos que integrarlas, ¿cierto? Tenemos que generar un modelo integrado de planeación y gestión. Ahí comenzaron a hablar de ese modelo integrado de planeación y gestión de MIPG en el 2012, bajo el decreto 2482, ¿cierto? Entonces, hicieron todo el marco para ese modelo de planeación, modelo integrado de planeación y gestión, ¿cierto? En el 2012, pero las entidades, más cosas, y entonces unos las comenzaron a implementar, los otros no tanto, pero entonces dijeron, no, ojo, en el 2017 ya salió el decreto 1499, donde obligaron a todas las entidades del Estado a implementar MIPG. ¿Y qué significa MIPG? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ya en el 2017, ya sí comenzamos a hablar y a implementar propiamente el modelo integrado de planeación y gestión en las entidades públicas, bajo ese decreto 1499. Entonces, ¿qué significa MIPG? Significa que eso que veníamos trabajando, que era el sistema de planificación administrativa, ¿cierto? De desarrollo administrativo, ¿sí? Que ese, digamos, ese sistema era todo lo que veníamos realizando hasta esa época en la parte administrativa. ¿Qué veníamos realizando? Veníamos trabajando a todo lo que es digamos, la parte de gobierno de las instituciones, ¿cierto? A establecer planes estratégicos y planes de desarrollo en las instituciones y a establecer indicadores que me permitan medir el cumplimiento de eso. Veníamos estableciendo lo que eran planes lo que decíamos ahora, para atacar la corrupción, de transparencia y anticorrupción. Entonces, el plan anticorrupción y atención al ciudadano, el plan de transparencia, el plan de participación ciudadana, la rendición de cuentas, servicios ciudadanos. Mira que ya teníamos un poco de cosas que hacíamos en las entidades públicas. También veníamos desarrollando los planes estratégicos de gestión humana, el plan anual de vacantes, el plan de capacitación, de bienestar, el de incentivos. Veníamos trabajando la gestión de la calidad bajo la GP1000. Veníamos trabajando todo el tema de racionalización de trámites. Yo recuerdo que desde que yo llegué acá desde el 2013, lo primero que empecé a hacer fue a definir cuáles eran los trámites de la institución, que desde por allá ya veníamos trabajándole a todo eso, ¿sí? Y en la gestión financiera veníamos trabajando lo que era la planificación y ejecución del presupuesto, el plan anual de compras, el plan anual de adquisiciones, ¿sí? Todos esos ya los teníamos bajo ese sistema de desarrollo administrativo que era el SISTEDA, ¿sí o no? Y por otro lado teníamos entonces ese sistema de calidad bajo la GP1000, ¿cierto? Que era lo mismo que la ISO 9000, ¿cierto? Pero enfocada a las entidades del Estado, ¿sí? A las entidades públicas. Pero era la misma ISO 9000 de la calidad, esto que implementan todas las organizaciones. Entonces, teníamos y teníamos ese MESI que dijimos en el 2005 que lo implementaron, ¿cierto? Pero en el 2014 le hicieron una reestructuración, ya no tan grande, sino que solamente con tres componentes y un eje transversal. Entonces ese MESI ya estaba más simplificado, entonces ya lo podíamos como comprender un poco más. Y entonces dijeron, vamos a integrar todo eso. Y lo que hicieron fue integrar estos dos, el sistema de gestión de calidad y el sistema administrativo de desarrollo, ¿cierto? O sea, todo lo que es la planificación y la gestión de la calidad, y la articularon con el control interno, con el MESI. Entonces, de eso se trata el modelo integrado de planeación y gestión. Básicamente, de integrar esos dos sistemas, el SISTEDA y el de gestión de calidad, y articularlo con el MESI. Entonces, lo que hacen es integrarlos. ¿Cómo hay que integrarlos? Que teníamos uno acá y teníamos otro acá, y cuando integramos lo que hacemos es que formamos uno solo, ¿sí o no? Formamos uno solo. Y cuando hablamos de integrar, ya no es que formamos uno solo, sino que
con ese vamos a encajarnos, ¿sí o no? A mirar en qué cosas nos podemos ir acoplando. Entonces, la integración es que uno lo recoge, pero la articulación es que se encajan, ¿cierto? Empiezan a encontrar cosas comunes para trabajar. ¿Estamos claros? Entonces, frente a lo que hicieron fue integrarlo, ¿cierto? El sistema y el de calidad los integraron, ¿cierto? Y entonces hicieron que varias entidades trabajaran en pro de eso, ¿sí? Que son todos los ministerios y secretarías a nivel nacional. Ahorita los vamos a ver cuáles esas, digamos, que soportan todo el tema de mi PG, ¿sí? Y entonces, en ese sistema de gestión, lo que hace es que definir, ¿cierto? Definir, miren lo que define, todo lo que son las entidades que van a soportar las políticas que requiere para darle el norte a ese modelo, ¿sí? Las normas que nos van a dar pie para que nos referenciemos frente a eso, los recursos financieros y de talento humano que se requieren y la información que cada uno tendría que rendir en ese sentido. Entonces, todo ese sistema lo que hizo fue integrar todo eso y definir entonces cuáles son esas políticas y esas normas que nos van a ayudar a mejorar el desempeño y los resultados de las organizaciones para poder siempre ¿qué? Buscar esa satisfacción de esas partes interesadas. Siempre lo que busca MIPG es eso, la satisfacción de las necesidades y expectativas de los públicos de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, se integran los dos sistemas, planeación y gestión, y se articula con control, con el sistema de control. Para eso entonces les decía que hay 11 entidades que le dan como el soporte a todo el modelo de planeación y gestión, MIPG, que son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de las Tecnologías, que es fundamental en todo esto, la Secretaría de Transparencia también es un eje articulador ahí, el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, que es la que nos da todas las directrices, Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional Jurídica del Estado, el Archivo General de la Nación, la Contaduría General y el DANE. Esas 11 entidades son las que soportan todo el modelo. Yo se las menciono porque por allá en uno de los exámenes que presenté me preguntaron por eso. Entonces es importante que las tengan como en el radar. Ajá. ¿Por qué no está la Contraloría, la Procuraduría? Pues ellos no tienen soporte ni nada. Ellos dan soporte, pero no son los que, estos trazan las directrices. Estos prácticamente son los que nos dan el norte de cómo actuar sobre estas políticas. Para eso entonces, para implementar mi PG, se establecen 19 políticas. Esas políticas, ¿quiénes las definen? Estas son entidades. Ah, sí, todos ellos tienen que, claro, todos ellos tienen que seguir. Todas las entidades del Estado tenemos que seguir esto. Lo raro es que ellos Controlan, pero no definen los lineamientos. Estos son los que definen los lineamientos. La Contraloría controla que las entidades sí hagan lo que estos definen. ¿Estamos? Entonces ellos lo que hacen es un ente de control para garantizar que las otras entidades sí hagan lo que estos dicen. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para garantizar que se desarrolle mi PG, se establecen 19 políticas. ¿Hay entidades que no les aplican? No, todas las entidades del Estado tienen que implementar mi PG. Es obligación, es obligación. Ajá, a partir del 2017 con el decreto 1499. ¿Sí? Eso es obligación de todas las entidades del Estado. Incluso
Claro, ellos también aplican mi PG, todos aplican mi PG. Incluso, ya se me escapó lo que les iba a decir. ¿Cómo? Ya se me escapó. Bueno, ahorita cuando me acuerde les digo. Entonces, bueno, se establecen esas 19 políticas, ¿sí? Y esas 19 políticas las distribuyen en 7 dimensiones, que ahorita las vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esas políticas para que las tengamos como se nos vayan quedando acá? Pero las vamos a retomar ahorita más adelante. Planeación institucional, planificación institucional o planeación institucional. Gestión de presupuesto y eficiencia del gasto público. Compra y contratación pública. ¿Sí? O sea que las entidades tienen que tener una política de planificación, o más bien implementar la política de planificación, la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público, la política de compra y contratación pública, ¿sí? Si bien estas políticas, digamos, muchas entidades adoptan una política interna, ¿cierto? Estas políticas ya están, ¿cierto? ¿Quiénes las emitieron? Estos señores, ¿cierto? Pero muchas entidades dicen, sí, yo me acojo a esa, pero de esta manera, y adoptan bajo un acto administrativo esa política, ya dicen, le hacen algunos ajustes porque al contexto de la organización y la emiten. Otros dicen, no, yo me asumo a lo que ellos dijeron allá y trabajo bajo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la política de talento humano, la política de integridad, la política de transparencia y acceso a la información pública y de lucha ante la corrupción, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, servicio al ciudadano, la política de participación ciudadana en la gestión pública, la política de racionalización de trámites, de gobierno digital, de seguridad digital, de defensa jurídica, de mejora normativa, de gestión del conocimiento y la innovación, de gestión documental, la política de información estadística, de seguimiento y evaluación al desempeño institucional y la de control interno. Inicialmente fueron 16 políticas, pero empezaron a crecer, se fueron incorporando otras, ¿cierto? Entonces muchos de pronto consultan por ahí en internet y le aparecen solamente 16 o 14 porque cuando apenas las estaban creando. Fueron inicialmente unas y luego cada año iban incorporando otras políticas. Ahora vamos en 19, probablemente dentro de un año salga una nueva política y ya sean 20, ¿cierto? Entonces eso es dinámico de todas maneras. En este momento tenemos 19 políticas. ¿Está claro hasta el momento? Las políticas entonces se distribuyen en 7 dimensiones que ahorita las vamos a ver. Pero digamos que esas políticas lo que buscan entonces es la articulación de esos sistemas de gestión. Primero integran el de calidad y planeación, lo articulan con el de control interno, pero también nos dicen, ese MIPG se debe articular también con otros sistemas de gestión, porque en las organizaciones tenemos muchos más sistemas de gestión, como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como el Sistema de Seguridad de la Información, el Sistema de Gestión Ambiental, ¿sí? Y también nos dice que debe ser compatible, con eso se articula, y debe ser compatible con los sistemas de acreditación que tienen algunas organizaciones, como las organizaciones de educación superior, nosotros que estamos acreditados en alta calidad, ¿cierto? Tenemos programas y la institución acreditada en alta calidad, entonces nosotros tenemos que también ser compatible ese MIPG con ese sistema de acreditación, ¿sí? Con ese de aseguramiento de la calidad. Una aclaración, que el libro sí lo había leído, pues tanta cosa que he estudiado. Dice, el artículo del decreto 1499 de 2017 que adoptó mi PG, dice, el modelo integrado de planeación y gestión se aplicará a las entidades de la rama del ejecutivo del poder Ejecutivas, público. las ejecutivas. Las demás Ah, sí. ramas del poder público y órganos autónomos independientes o
con su naturaleza y funciones. La Contraloría es un órgano de control autónomo. Es autónomo. De la rama ejecutiva. A ellos No les, no, pero en lo que sea pertinente, en lo que sea pertinente. O sea, no a todo, pero en lo que sea pertinente sí lo hace. ¿Sí me entiendes? eso es una casta. ¿Qué es pertinente para ellos? La séptima dimensión. ¿Sí? Entonces ellos tienen que aplicarla en la séptima dimensión. No, ellos tienen que implementar mi PG. Ellos tienen que implementar mi PG. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sí son públicos, normales, son ejecutivos, ¿cierto? Ellos ejecutan las políticas, ¿sí? Lo que pasa es que la Contraloría lo que hace es controlar. Entonces no tiene que aplicarlo todo, pero sí tiene que aplicar lo que le concierne, que es la séptima dimensión, la de control interno, ¿cierto? Entonces ahí en ese sentido. Muy bien. Entonces tenemos que ser compatibles con ese aseguramiento de la calidad, ¿listo? De acreditación. Bueno, entonces digamos que en el marco conceptual, mi PG nos dice, vea, tenemos que garantizar el valor público, ¿cierto? Buscar que la gestión de los resultados de nuestros procesos siempre estén agregando valor, ¿sí? En nuestros procesos siempre estemos agregando valor para poder garantizar ese bienestar y esa satisfacción de nuestros públicos de interés, ¿cierto? Entonces, ese valor público siempre lo tenemos que buscar, siempre tenemos que buscar que nuestros procesos agreguen valor, ganen valor para lograr esa satisfacción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Básicamente, aplicando lo que comúnmente conocemos en nuestros conceptos de procesos. ¿Qué es un proceso? Les recuerdo, porque muchos no recuerdan de pronto qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades coherentemente relacionadas, ¿cierto? Para transformar unos insumos en unos productos, ¿sí? Un conjunto de actividades coherentemente relacionadas para transformar unos insumos en unos productos o servicios. Entonces, por eso nos hablan acá, procesos, actividades relacionadas para transformar insumos en productos, ¿sí? Estos son nuestros procesos. Nosotros en la institución, por ejemplo, tenemos 14 procesos y transforman unos insumos, ¿cierto? ¿Qué insumos? Recursos humanos, financieros, materiales, información, ¿cierto? Los transforman en productos, que normalmente son bienes y servicios elaborados para satisfacer las necesidades de nuestros públicos de interés. Entonces nosotros, ese valor, ¿cómo agregamos valor nosotros en nuestros procesos para satisfacer a esos públicos? Tenemos que trabajar con eficiencia, ¿cierto? Y con eficacia. La eficiencia es ¿qué? La optimización de los recursos, no me lo olvide, porque eso es un concepto que en toda parte lo preguntan. ¿Qué es la eficiencia? La optimización de los recursos. Yo trabajo con eficiencia cuando optimizo los recursos, ¿sí? ¿Y qué es la eficacia? Alcanzar los resultados. Cuando yo alcanzo los resultados, soy eficaz. Cuando optimizo los recursos, soy eficiente. Uno de los recursos es el tiempo, por eso la gente siempre dice, eficiencia es optimizar el tiempo. No, es que el tiempo es uno de los recursos, pero es en términos generales optimizar los recursos. ¿Está claro entonces? Eficiencia, optimizar los recursos, eficacia, alcanzar los resultados. Entonces, en los procesos tenemos que ser eficientes y eficaces, ¿cierto? Para alcanzar esos resultados, y ahí estamos, digamos, generando valor, siempre y cuando esos resultados me estén generando efectos o cambios en nuestros públicos objetivos, en nuestros grupos de interés, ¿sí? ¿Qué efecto estamos generando con lo que hacemos? ¿Qué efecto logramos nosotros con la docencia, la investigación y la extensión? ¿Sí? Cuando nosotros estamos generando cambios en los estudiantes con esa docencia, investigación y extensión, ahí sí estamos agregando valor. Si no estamos generando efectos, sino que eso, ¿sí? No estamos agregando valor. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Y vamos más allá. Nos dicen, no solamente genere efectos, sino que también genere cambios
en las condiciones de vida. Y ahí estamos hablando de impactos. Cuando generamos cambios en las condiciones de vida de nuestros públicos, de nuestros usuarios, ahí estamos hablando de impactos. Por eso entonces, desde el sistema de acreditación, desde calidad nos dicen, es que ustedes no tienen indicadores de impacto, no, es que ustedes no han evaluado impacto, porque cada vez coge más relevancia el generar impactos. Si usted no está generando impacto, no está agregando valor, ¿sí? Con lo que hace. Entonces, hay que agregar valor a través de generar efectos e impactos con eso que hacemos. ¿Está claro entonces? No solamente siendo eficientes y eficaces, eso es lo básico, lo esencial, sino que hay que generar valor a través de generar efectos y también de impactar en las condiciones de vida de las personas. Nosotros estamos impactando con la docencia, la investigación, la extensión en las condiciones de vida de los estudiantes, de la comunidad. Si lo estamos haciendo, estamos agregando valor, ¿cierto? ¿Está claro entonces? Muy bien. Ahora, ¿qué es mi PG? Entonces mi PG nos dicen, vea, mi PG no es más que como decían ahora, como decíamos siempre, un modelo de gestión. Como es un modelo de gestión, se dice modelo integrado de gestión. Todos los modelos de gestión, los sistemas de gestión, básicamente están orientados a que implementemos el PHBA, ¿sí? En lo que hacemos. Entonces nos dicen, mi PG se entiende como ese marco de referencia de las entidades públicas. ¿Para qué? Para planificar, ejecutar, hacer seguimiento y controlar todas sus actividades. Aplicar el PHBA. Planear, ejecutar, hacer seguimiento y controlar todas sus actividades de tal manera de que se satisfagan esos derechos, problemas y necesidades de la comunidad, ¿cierto? ¿Para qué? Recuerden, para que impacten en su calidad de vida, ¿sí o no? Para que impacten en su calidad de vida. Si nosotros hacemos esto bien, planificamos bien, ejecutamos de acuerdo a la planeación, le hacemos seguimiento y evaluación y monitoreo permanente, buscamos controlar y mejorar, ¿cierto? Toda esa gestión que hacemos. Entonces vamos a garantizar que les vamos a cumplir a todos sus derechos, sus necesidades, a satisfacer sus necesidades y a resolver sus problemas, ¿sí? Y entonces ahí sí estamos generando valor, ¿cierto? Eso es mi PG, ¿sí? Entonces mire que recuerden siempre, todos los sistemas de gestión nos hablan de eso, del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Acá no es más que lo mismo, ¿cierto? Dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, controlar. Todas esas gestiones. ¿Está claro? Correcto. Muy bien. Recuerden que esto lo vamos a mandar. Mi PG entonces tiene unos objetivos. Fortalecer el liderazgo del talento humano. Ya dijimos, el talento humano es la parte central de mi PG. Entonces tenemos que fortalecer siempre sus competencias, sus capacidades. Entonces ahí es donde los planes de desarrollo, de capacitación más bien, los planes de capacitación se vuelven fundamentales, donde todo el trabajo que hace nuestra compañera Orly con sus valores se vuelve fundamental para fortalecer todo ese liderazgo del talento humano y las competencias, ¿sí? Entonces eso es fundamental ahí. Otro objetivo de mi PG es agilizar, simplificar y flexibilizar la operación. ¿A través de qué? De mejorar los procesos, de mejorar los trámites, ¿cierto? Todo eso tiene que, cada vez tenemos que buscar hacer más eficientes y eficaces esos procesos, ¿cierto? Entonces ese es otro objetivo que busca mi PG. Otro objetivo, desarrollar una cultura organizacional sólida. ¿Qué es una cultura organizacional? Antes de que responda Orly, es el conjunto ¿de qué? De valores, creencias, políticas, normas, ¿cierto? Que establecen las organizaciones para su mejor actuar, ¿sí o no? Entonces,
cuando nosotros tenemos una cultura fuerte, logramos mejores objetivos. Entonces, por eso el objetivo de mi PG es desarrollar esa cultura organizacional sólida, que nosotros seamos sólidos en eso, que tengamos unos buenos valores, unas buenas normas, unos buenos principios, creencias, para poder desarrollar lo que hacemos. La otra es promover la coordinación interinstitucional. ¿Sí? Ese es el otro objetivo que tiene mi PG. En eso tenemos que trabajar mucho, porque no es parte de nuestra cultura. Nosotros somos muy individualistas, tenemos que interactuar más con otras instituciones. Ayer, por ejemplo, estaba en una capacitación precisamente donde identificábamos que la gran falencia de todos estos sistemas era la coordinación interinstitucional. Nosotros no armamos redes fuertes donde podamos compartir conocimientos y donde podamos compartir estrategias y acciones. ¿Para qué? Para poder cumplir con nuestros objetivos, ¿cierto? Entonces nosotros de pronto a nivel interno, esto está muy asociado en uno de los componentes que anteriormente era el plan anticorrupción, ahora se llama programa de transparencia y ética pública, lo que era programa de transparencia y ética pública, el PT. Entonces, el programa de transparencia y ética pública tiene un componente que es redes internas y externas. Y ayer estamos precisamente analizando todo ese programa de transparencia y esa parte de redes internas y externas. Veíamos que era lo más débil de todo ese programa, porque nosotros no somos fuertes en aliarnos con otros. Por ejemplo, para el tema de los trámites, nosotros apenas con el IFES es que hacemos una interacción ahí, ¿cierto?, con los muchachos, pero podríamos armar muchas más redes donde los trámites cada vez fueran más fluidos y más sencillos, con otras entidades y otras instituciones, ¿cierto? Que no tuviéramos que pedirles documentos a los muchachos de una cosa y de otra, sino que nosotros simplemente entre las instituciones nos pasamos la información y chao, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que buscar con esto. ¿Está claro? El otro objetivo es facilitar y promover la efectividad de la participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana también la tenemos que fortalecer mucho. Hemos ganado mucho. Y esa participación ciudadana se da en todos los sentidos, cuando vamos a planificar, cuando vamos a controlar y cuando vamos a evaluar las cosas. Entonces, la participación ciudadana consiste en que vamos a darle la posibilidad a nuestros públicos de interés. ¿Cuál es nuestro público de interés? Los estudiantes, la comunidad, el sector productivo, los entes de control, ¿cierto? Todos esos son nuestros públicos de interés. Le vamos a dar la posibilidad, por ejemplo, que participen en nuestra planificación, en nuestro control, en nuestra evaluación. Entonces nosotros, todos los planes, el objetivo de esto es que todos los planes los hagamos de manera participativa, que estemos continuamente informando a la comunidad, ahorita lo vamos a ver en la participación, y que estemos continuamente también rindiéndoles cuentas a la comunidad para que ellos sepan cómo vamos y qué cosas tenemos que mejorar. ¿Estamos? Por eso todo tiene que estar publicado. La página institucional se vuelve una herramienta fundamental en todo este sistema de mi PG. ¿Está claro? Muy bien. Entonces esos son los objetivos de mi PG. Tiene unos principios, ¿sí? Los principios son ¿qué? Los rectores, los que nos dicen por dónde vamos en cada materia. Entonces nos dice, vea, tenemos que obrar siempre con integridad, transparencia y confianza. Por eso siempre tenemos que tener, como decía Orly, todo publicado, todo a la vista de todo el mundo para que todo el mundo pueda decir, está bien, está mal, haga esto, haga lo otro, ¿cierto? Muy bien. Otro principio es el principio de orientación al resultado. Tenemos que tener indicadores claros que nos digan si estamos alcanzando nuestros objetivos, nuestros resultados o no, ¿sí? Entonces hay que tener esa orientación al resultado, alcanzar esos objetivos y esos planes que nos trazamos. Articulación interinstitucional, lo que les decía ahora, ¿sí? Todo esto lo podemos lograr más efectivamente si nos aliamos con otras instituciones para alcanzar esos objetivos.
Excelencia y calidad significa que vamos a trabajar todos nuestros procesos, todo lo que hacemos, ¿a través de qué? De los lineamientos del sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Buscando la satisfacción de esos públicos de interés, pero trabajando siempre con eficiencia, eficacia y efectividad, que es esa que hablamos ahora del impacto que se genera, ¿sí? Y otro es el aprendizaje e innovación. En todo lo que hacemos tenemos que tratar de cada vez aprender más. Aprender más significa, cuando una organización aprende, significa que todas sus personas también están aprendiendo. ¿Aprenden de qué? De sus procesos, de cómo desarrollan sus procesos, de cómo los mejoran. Cada vez que mejoramos un proceso estamos aprendiendo y estamos ganando aprendizaje, ¿sí? Y cuando compartimos esa forma de hacer las cosas, ¿cierto? A través de los formatos que nos está poniendo a llenar Orly, ¿cierto? Cuando lo compartimos, estamos haciendo que los demás también conozcan y aprendan, ¿sí o no? Y cuando la organización ya conoce muy bien todos sus procesos y todo eso, tiene un alto grado de aprendizaje, un alto grado de conocimiento y es más efectiva. Y de memoria, ¿sí? Y a todo eso hay que implementarle la innovación, siempre tratando de innovar, de mejorar esas cosas. Y toma de decisiones, el otro principio es toma de decisiones basada en evidencia. ¿Qué nos dice eso? Que cada que tomemos decisiones tiene que ser basada en hechos y datos, en evidencia objetiva, no en rumores, no en suposiciones. No es que yo creo ni que me dijeron, sino que mire, por eso en todos nos piden evidencia, ¿cierto? ¿Dónde está la evidencia de tal cosa? ¿Sí? Ah, qué pereza que es que acá lo ponen a llenar a unos formatos por todo. Pues es que esos formatos son los que están diciendo cómo estás haciendo las cosas. Es la evidencia que nos está quedando de cómo estás haciendo las cosas. Solo que hay que tratar de mirar cuáles son los que realmente necesitamos y cuáles no. Pero siempre tenemos que dejar documentado lo que hacemos, ¿cierto? Para poder que quede evidencia. ¿Cómo? Va unido a lo de a la conducta asociada de rendición de cuentas, Claro. de la competencia de orientación a resultados. Así es. Cuando nos dicen, usted sí hizo tal cosa y tal cosa. Ah, no, sí, yo la hice, muy bonito, quedó muy bueno y todo. Ah, muéstreme. Ah, no, yo no guardé registro de eso. No tenemos cómo evidenciarlo. Entonces siempre tienen que estar las cosas documentadas, ¿cierto? Para mostrar lo que... Es que yo revisé tantos documentos de eso y los archivé y todo eso. Ah, sí, muéstreme cuál. Sí, vea, revisé este y este. Esa es la evidencia, ¿sí o no? Todo tiene que tener evidencia, hechos y datos. Entonces, para poder tomar decisiones, no, eso quedó bien, entonces lo que falló fue tal cosa, tomemos decisiones, ¿sí o no? Siempre hay que tener evidencia. Bueno, ya toda esta es la explicación de eso. Ahora, ¿cómo opera mi PG? Vamos a mirar cómo opera mi PG, esto es muy importante. Hay una parte de institucionalidad, ¿cierto? Que es donde definimos, primero que todo, está en el marco superior todas esas entidades que vimos ahora, ¿cierto? Las 11 entidades, no nos puede olvidar, todos esos ministerios y secretarías, ¿cierto? Que son los que dan el norte, ¿cierto? Y a nivel de la institución se crea un comité que se llama Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ¿cierto? Que es la parte institucional, mi PG, comité de mi PG que se llama Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ¿cierto? Y ese comité de gestión y desempeño lo que hace es definir cómo vamos a operar en la institución, todo el tema de mi PG, ¿sí? Partiendo siempre de esos derechos, problemas y necesidades de las partes interesadas y logrando resultados que agreguen valor para alcanzar, satisfacer a esas partes interesadas. Y una medición permanente. Siempre hay una medición permanente, que ahorita les voy a decir a través de qué es que se mide, ¿sí? Entonces tenemos todos esos de la presidencia, todos esos que dijimos ahora, ¿cierto? El Consejo para la Gestión y Desempeño de afuera, ¿cierto? El de los líderes de cada política, esos 11 son líderes de cada política, los 11 que vimos ahora, ¿sí? A nivel nacional y a nivel territorial
también se generan unos comités de gestión y desempeño, y a nivel de la institución también un comité de gestión y desempeño. ¿Sí? ¿Estamos? Lo mismo con el control interno. También a nivel de presidencia, pues, y todos estos comités que tenían ahora, hay un consejo asesor, ¿cierto? Para el control interno. Y hay unos comités de orden nacional y de orden territorial. Y en la institución también hay un comité de control interno, de sistema de control interno, comité institucional, coordinación de coordinador del control interno, que está también orientando todas las cosas de control interno. Entonces está el de gestión y desempeño para todo lo que es mi PGE, y el de control interno para lo que es de control interno, que recuerden que no se integran, sino que se articulan. ¿Sí o no? ¿Estamos? Muy bien. Y esas 7 políticas, esas 19 políticas que hablamos ahora, están inmersas en estas 7 dimensiones. ¿Sí? ¿Cuáles son las 7 dimensiones? Por acá hay sillitas, vea, sienten por acá. Ah, sí, no se dejan querer. Bueno, esas 19 políticas están inmersas en esas 7 dimensiones. ¿Cuáles son las 7 dimensiones? Hay una dimensión central, que es la dimensión de talento humano. ¿Sí? De talento humano es la más importante, es la central, porque sin las personas no funciona esto, ¿sí o no? Entonces, por eso es fundamental esa dimensión del talento humano. Es el activo más importante, por eso ahorita vamos a ver de qué se trata esa dimensión. Luego está la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, ¿sí? Que se encarga pues de toda la parte de planificación, como dice ahí. Luego está la gestión con valores para resultados. Esa gestión con valores para resultados no son los valores institucionales que nos ha enseñado Orly, sino de cómo ganamos valor en los procesos. ¿Sí? Ese valor para los resultados es cómo ganamos valor en los procesos, como decíamos ahora. ¿Sí? Gestión con valor para resultados. Vamos a ver ahorita de qué se trata. Y luego la evaluación de los resultados. Hay que evaluar los resultados, y en esa evaluación de resultados en parte somos nosotros, en parte un control interno, pero nosotros somos los que debemos evaluar lo que hacemos, primero que todo, ¿cierto? Pero ya después de que nosotros evaluamos, ya viene también control interno, que es la afuera, ¿cierto? Pero hay 2 transversales más, la información y la comunicación, ¿sí? La dimensión de información y comunicación, que se encarga de que realmente trabajemos todo esto con transparencia, como decíamos ahora, ¿sí? Y ahí es donde esa página se nos vuelve un activo muy importante, ¿sí? La gestión del conocimiento y la innovación, donde debemos gestionar todo nuestro conocimiento, garantizando que la organización cada vez aprenda más, cada vez gane más conocimiento, ¿sí? A través de generar conocimiento, o sea, producir conocimiento, de administrar el que se tiene y de transferirlo, ¿cierto? Transferir el conocimiento ¿a quiénes? A otras personas, a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, ¿sí? Muy bien. Y la dimensión de control interno, que es la que hace control como a todo eso, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo actúan entonces cada una de esas 7 dimensiones? Básicamente lo que hace es aplicar esas políticas, ¿sí? Pero ahorita las vamos a ver como tal. ¿Cuáles son? Dijimos que la más importante son las personas, el talento humano, la dimensión del talento humano. Entonces esa dimensión del talento humano es la responsable de esas 19, es la responsable de 2 políticas fundamentales. Una es la política de gestión estratégica del talento humano, ¿cierto? Y otra es la política de integridad. En esa política de gestión estratégica del talento humano, nos dice mi PGBA, es que la organización tiene primero que todo que disponer de toda la información pertinente de las personas, ¿sí? Toda la información de las personas, su caracterización, ¿sí? En sus perfiles,
su hoja de vida, ¿cierto? ¿Qué estudios tiene? Dónde viven, en qué estratos viven. Hay que caracterizarlos, ¿sí? Toda la información necesaria y pertinente de las personas, ¿sí? Si son, ¿qué géneros? ¿Cierto? Si hay géneros, los géneros binarios, los no binarios, todo eso, ¿sí? Si hay personas con discapacidad, si no hay personas con discapacidad, si hay personas de etnia, ¿sí? Si hay parte de población. Hay que hacer toda una caracterización de esas personas. Eso es lo primero que nos dice mi PG, disponer de toda esa información. Luego, diagnosticar cómo hacemos esa gestión del talento humano, cómo la venimos haciendo, sabiendo que ya los conocemos, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo para garantizar, pues, digamos, sus necesidades y expectativas? Porque también son una parte interesada, ¿sí o no? Entonces, diagnosticar esa gestión del talento humano, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, ¿cierto? Y diseñar acciones para mejorar esa gestión del talento humano. Y para eso entonces hacemos todo un plan estratégico de talento humano, ¿sí o no? Entonces, recuerden, disponer de la información, diagnosticar la gestión del talento humano y diseñar acciones para mejorar esa gestión del talento humano. Pero también ejecutar esas acciones, no solamente dejarlas en el plan, eso hay que llevarlo a la práctica. Muy bonito el plan de talento, estratégico de talento humano, pero llévelo a la práctica, ¿sí? Defina los recursos necesarios y lo que necesita para poder llevarlo a la práctica, para poder implementarlo. Y evalúe si sí lo está logrando, ¿sí? Entonces miren que todo eso es lo mismo, PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Evalúe si sí lo está logrando y vuelva para el próximo año y establezca otra vez los mejoras en el plan. Entonces, cada 31 de enero tenemos que publicar unos planes, ¿cierto? 31 de enero, entonces Gestión Humana tiene que publicar el plan estratégico de talento humano, si le hizo ajustes, el plan de vacantes, el plan de capacitación, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el de bienestar e incentivos. ¿Cuál otro plan? Son 6. Hay uno que me está faltando, el de vacancias, ¿cierto? Entonces, esos 6 planes los tenemos que publicar a 31 de enero, o sea que hay que hacer todo ese diagnóstico y todo eso. Y empezar a ejecutarlos en el año, hay que ejecutarlos. ¿Está claro entonces? ¿Sí? O sea que son 6 planes los que están dentro de esa política. ¿Está claro entonces? Muy bien. Y también, Gestión Humana, esta dimensión de talento humano nos habla de la política de integridad, ¿cierto? Y esa política de integridad nos dice, vea, tiene que identificar cuáles son los valores del servidor público, ¿cierto? Y nosotros, como servidores públicos, tenemos 5 valores, ¿cierto? Que tenemos que trabajar como servidores públicos. Nos dice, trabájele a estos 5 valores y a los adicionales que usted quiera. Nosotros tenemos estos 5 que son honestidad, compromiso, justicia, diligencia, respeto, y nosotros como institución le adicionamos 2 más, que es la lealtad y la solidaridad, ¿sí? Le agregamos esos 2. Son esos 5 como mínimo y los otros 2 que le quiera agregar la institución. Nosotros le agregamos esos 2, solidaridad y lealtad. Y, ojo, nos van a preguntar mucho sobre esos valores. En las competencias comportamentales nos preguntan mucho sobre esos valores, sobre qué es la honestidad, sobre qué es el compromiso, la justicia, la diligencia, el respeto. Orly ya nos ha ilustrado mucho sobre todos esos valores, ¿cierto? Y cuál, ya les dio la capacitación de qué eran y qué no era cada uno de ellos. Y las competencias comportamentales comunes y cómo es la metodología de la escala Likert para que se preparen para... Prepárense mucho porque eso sale mucha pregunta de esa parte. ¿Sí? Y también en los juicios situacionales, que inclusive puede que no sean, obviamente, para el tramo de preguntas de las comportamentales, sino los juicios situacionales, salen muchas preguntas de transparencia. Donde le miden a uno esto, No le preguntan teóricamente, sino que lo miden si tiene esos valores. ¿Estamos? Entonces siempre metan en la cabeza que tengo que obrar con
honestidad, con compromiso, con justicia, con diligencia y con respeto. Sí, Como les digo yo, aprendérselos como el Padre Nuestro. ajá, Y también aprendérselos y saberlos integrar con las competencias comportamentales. sí. Miren, acá después de esto que me he centrado ahí en esa diapositiva, hay una que es como el mapa general, un resumen de todo, donde encuentra cada política, ¿listo? Para que también lo tengan ahí para refrescarlo. Algo que es muy importante, los atributos que lleva cada política, ¿sí? O sea que lo que mide, ¿qué mide mi PG? A través de su herramienta que es el FURAC, ahorita hablamos del FURAC. ¿Qué mide mi PG? Mide que estemos cumpliendo con estas cosas. O sea, que el talento humano en la institución, para efectos de esta política, el talento humano en la institución esté vinculado mediante mérito y que responda a los perfiles y competencias. Eso es lo que mide. Mide que el talento humano esté gestionado de acuerdo a las prioridades y de las dimensiones del direccionamiento estratégico, ¿cierto? El direccionamiento vamos para allá, entonces el talento humano, las competencias deben ir orientadas hacia eso. Mide que el talento humano esté vinculado de acuerdo a la naturaleza de sus empleos y de acuerdo a la normatividad que nos exige la comisión. Mide que el talento humano sea conocedor de las políticas institucionales, que el talento humano esté fortalecido en sus conocimientos y competencias, que el talento humano esté comprometido y lleve a cabo sus funciones. Entonces, por eso es que tenemos que fortalecer cada vez en la institución el tema de las competencias y las funciones. Que el talento humano esté comprometido ejerciendo su actuación bajo los valores que hablábamos ahora, ¿cierto? Entonces, todo eso lo miden. Que el talento humano esté con condiciones de salud y seguridad acorde al sistema y a la normatividad del 0312. Mide que el talento humano esté con altos índices de productividad y cumplimiento de sus resultados y que el talento humano esté preparado física y emocionalmente para dar respuesta a lo que se espera de él. Y que el talento humano directivo, mire, desde el directivo, esté enfocado al logro de los resultados, ejemplifique a través de los valores, que ellos sean el norte de nosotros para dar ejemplo con esos 5 valores de ahora, y que su liderazgo lleve a la entidad siempre a un mejor nivel. Eso es lo que mide. Por eso diseñamos la escuela de liderazgo desde el Ajá. 2022. Entonces, todas esas cosas que se vienen realizando desde el talento humano debe obedecer a dar cumplimiento a todo esto. Ahora vamos a la segunda dimensión. ¿Ya están cansados? ¿Se quedaron dormidos? No. Ah, bueno. La segunda dimensión nos habla del planear. Ese planear, esa política, ese planear nos habla primero que todo de que la planificación en la institución debe obedecer primero que todo a una reflexión inicial. ¿Qué tipo de reflexión? Que nosotros seamos conscientes cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestros principios, ¿cierto? Y que partiendo de esa planificación, de ese conocimiento, podamos desarrollar nuestros planes, ¿cierto? Teniendo claro la visión, para dónde vamos, la misión, qué somos, nuestra razón de ser, ¿sí? La misión, nuestros objetivos, nuestros principios y valores son estos. Entonces, ese es el marco para empezar a planificar. También nos dice que una vez hagamos esa reflexión, debemos hacer un diagnóstico de nuestras capacidades y del entorno. ¿Cómo así que de las capacidades y del entorno? Tenemos que conocer tanto el contexto interno, que son nuestras capacidades, o sea, qué fortalezas y debilidades tenemos. ¿Se han escuchado por ahí que la OFA? ¿Sí? ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos a nivel interno? ¿Cierto? Ya conocemos ahí esa visión, esa misión, ¿cierto?
para alcanzar esa visión, esa misión, esos objetivos y darle vida a esos principios, qué fortalezas y qué debilidades tenemos a nivel internos, en todas esas capacidades, en la parte de estructura, en la parte de procesos, en la parte directiva, en la parte financiera, en la parte tecnológica, en lo ambiental. ¿Cómo somos? ¿Somos fuertes? ¿Somos débiles? ¿Sí? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tenemos en cada una de esas capacidades? Estamos a nivel interno. Y nos dice, conozca también el contexto externo. ¿Qué oportunidades y qué amenazas nos está ofreciendo el medio? ¿Sí? En lo político, normalmente siempre se utiliza el PESTAL. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo ambiental, en lo legal, qué oportunidades y qué amenazas vemos en todo eso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos esa reflexión y ese análisis de capacidades, ojo, también entra acá, en ese entorno, conocer muy bien, ¿a quién tenemos que conocer? A nuestras partes interesadas. De ahí sale toda la planificación. Tenemos que caracterizar muy bien nuestras partes interesadas, saber cuáles son sus necesidades y expectativas, saber cuáles son sus principales características. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros como nos damos cuenta de esas características de la parte interesada, lo primero que hacemos es que cogemos como nuestro principal grupo de interés son los estudiantes. Entonces, Bienestar hace una encuesta que se llama como el perfil psicosocial, ficha de ¿cierto? Entonces, ahí caracterizamos cierta parte. Adicional a eso, yo eventualmente les mando unas encuestas preguntándoles cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Y ellos allá también en la encuesta de perfil también me escriben otras, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades y expectativas? ¿Cierto? Lo mismo hacemos con los docentes y con ustedes lo hemos hecho solamente una vez, en el 2018. Pero hay que estarlo actualizando. Ah, bueno, yo creo que en estos días también les mandaron. No sé si a comienzos de año creo que les mandaron. O si no, lo vamos a mandar ahora para la próxima planeación, ¿cierto? ¿Qué necesidades y qué expectativas tienen todos los grupos de interés? Docentes, estudiantes, administrativos, comunidad. Eso es importante conocerlo para caracterizarlo. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página, ahí dice cuadernos de planeación, dice caracterización de grupos de interés. Hay varios cuadernos de planeación que se han hecho en diferentes años, ¿cierto? Donde están las características de esa población. ¿Cuáles son las características y cuáles son las necesidades y expectativas? ¿De qué? De esas encuestas que la mayoría de ustedes no contestan. Y uno necesitándolas, ¿sí? Es que eso no es porque nos guste o no, es porque nos están exigiendo. Entonces, esas encuestas que le mandamos, la próxima vez que lo enviemos, contéstelas por favor, que es que las necesitamos para esto, ¿cierto? Entonces necesitamos, con base en eso, formulamos los planes, ¿cierto? Porque ahí sabemos, tenemos que satisfacer estas y estas necesidades. Entonces se formulan los planes. ¿Cuáles planes? El plan politécnico estratégico, el plan de desarrollo, plan politécnico estratégico, que es a largo plazo. Normalmente las planificaciones se hacen a largo plazo, que es la estratégica, a mediano plazo, que es la táctica, y a corto plazo, que es la operativa. Entonces, esos planes son los que formulamos ahí. Plan politécnico estratégico, que hasta ahora lo tenemos hasta el 2030. El plan de desarrollo, que es el a mediano plazo, que es cada 4 años, cada que llega un rector nuevo, ¿sí? Y el plan de acción u operativo, que es cada año, ¿cierto? Esos planes tienen que estar alineados con todo esto que hicimos acá, con una caracterización y con esa visión y con esa misión, tienen que estar alineados todos esos planes. Y tienen que estar alineados con los planes de la gobernación y con los planes de desarrollo también de la nación. ¿Listo? Entonces, se formulan esos planes. Se diseñan indicadores para mirar si estamos dándole cumplimiento. Hay que diseñar esos indicadores. ¿Indicadores de qué? De toda clase, de eficiencia. ¿Qué miden los de eficiencia? ¿Cómo estamos optimizando los recursos? ¿Qué miden los de eficacia?
si estamos alcanzando los resultados. Y de efectividad, miran el impacto y el efecto. ¿Listo? Entonces, hay que diseñar de todo ese tipo de indicadores y definir los lineamientos para administrar los riesgos. También desde acá nos dicen, ojo, los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Todo aquello que puede ocurrir y que al ocurrir impide que alcancemos esos planes y esos objetivos. ¿Cierto? Eso que puede ocurrir y que, no que esté ocurriendo, sino que puede ocurrir. Y que al ocurrir impide que alcancemos esos planes y esos objetivos. A eso los llamamos riesgos. Entonces nosotros en cada proceso identificamos cuál es el objetivo del proceso, este, y desarrolla esto. ¿Qué puede impedir que eso se dé? Esto. Y identificamos riesgos en cada proceso, ¿cierto? Entonces nos dicen ahí, identifique, defina cuáles son esos riesgos y defina los controles para esos riesgos, ¿cierto? ¿Qué controla? ¿Cómo controla usted esos riesgos para que no se le materialicen y impidan que tengan los resultados? Entonces, ¿qué controles? Definimos los controles, le ponemos responsables, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer para mejorar los controles? Y planteamos unas acciones para darle tratamiento a eso. ¿Estamos claros? Eso es lo que se hace en materia de riesgos, ¿sí? Siempre los riesgos están asociados a la probabilidad de ocurrencia. No todos los riesgos van a ocurrir, pero tienen probabilidad de ocurrencia. Entonces están asociados a la probabilidad y al impacto. El impacto es ¿qué? Lo que me va a generar ese riesgo, lo que va a impedir. Me impide que yo alcance este resultado, me impide que yo haga esto. Ese impacto es alto o es mediano o es bajo. Partiendo de ese impacto, de esa probabilidad, yo evalúo el riesgo, si el riesgo es alto o si el riesgo es bajo, ¿cierto? ¿Sí? Y planteo esas acciones para mejorar. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Entonces nos dicen, planifique e identifique esos riesgos y también programe el presupuesto y hágale control a la ejecución de ese presupuesto, ¿sí? Entonces ese presupuesto, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo controlamos, Lili? ¿Cómo controlamos el presupuesto? El presupuesto lo controlamos con varias herramientas, por ejemplo el Infosegui, ¿cierto? ¿Cierto? Exacto, varias herramientas que permanentemente le estamos haciendo control ahí, ¿cierto? Para mirar que sí estemos ejecutándolo en un alto porcentaje y que sí estemos ejecutándolo en lo que realmente debemos ejecutarlo. ¿Está claro entonces hasta ahí? Los planes, planificación. Y esos planes entonces tienen que estar enmarcados ¿en qué? En la normatividad, en los planes de desarrollo departamental y nacional, en los presupuestos, lógicamente, departamental, institucional y nacional, ¿sí? Y en los documentos de las políticas. Las políticas son las que me trazan como el norte de las cosas. En la política de gestión y desempeño, y tiene que estar enmarcado en estos. ¿Sí reconocen estos? Los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Entonces todos los planes que nosotros hagamos tienen que estar apuntándole a eso. ¿Por qué tienen que estar apuntándole a eso? Porque el gobierno por allá, en esas convenciones que hacen, que hicieron por allá en Río, en Estocolmo, nuevamente en Río, luego en París. Entonces en París del 2015, en el 2015 en París, los líderes a nivel mundial, los 180 presidentes se reunieron y dijeron, vea, comprometámonos con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Cómo así que objetivos de desarrollo sostenible? Son objetivos que nos van a llevar a que nosotros nos desarrollemos como sociedad en lo social y en lo económico y en lo ambiental, pero que no perjudiquemos la capacidad que tienen las nuevas generaciones o las futuras generaciones de hacer lo mismo, de desarrollarse ellos también. Entonces esos objetivos de desarrollo sostenible son 17 y todos los planes de todos los países, no solamente los de acá, los de todos los países tienen que estar apuntándole a varios de esos, no a todos, pero sí a varios de esos objetivos. Ojalá a todos, ¿sí? Pero hay unos, por ejemplo, uno que dice de océanos, ¿cómo es? De mar.
Entonces, unos que no tienen mérito, pues no le aplica ese, pues lógicamente, ¿cierto? Pero entonces, a los que le aplican, entonces tiene que estar, ¿sí? El Politécnico, hay varios de esos objetivos que le aplican. Anteriormente nosotros decíamos, no aplica, sino el 4 que es educación de calidad, ¿cierto? Pero no solamente ese, también está el de hambre cero, también está el de trabajo digno, ¿cierto? Hay varios objetivos de desarrollo sostenible a los que tenemos que apuntarle a través de todos esos planes. ¿Está claro entonces? Eso lo preguntan mucho también en esas cosas, cómo es la articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que los digo, acá solamente lo mencionan ahí, pero lo preguntan mucho. Bueno. Entonces, ¿qué evalúan ahí? En la parte estratégica, la orientación y el propósito de esos planes, que se haga realmente el análisis del contexto externo y externo, ¿cierto? También evalúan el que se haya comunicado e interiorizado a todos los servidores públicos. Todos esos planes los tenemos que conocer todos. O sea, por lo menos saber que tenemos un plan estratégico, un plan de desarrollo, un plan operativo o de acción, ¿cierto? Y más o menos cuáles estamos cada uno de ellos. Que haya claridad en la definición de roles y responsabilidades en cada uno de esos planes. ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades de todos los funcionarios en esos planes? ¿Cierto? Que, por ejemplo, en la gestión de los riesgos, bueno, de todas maneras lo vemos, no, ahorita lo vemos más bien allá. Muy bien. Que tengan metas y estrategias claras para esos indicadores y que haya una articulación interinstitucional, como les decía ahora, con el de la gobernación, con el de, ¿cierto? Y con otras entidades territoriales. Eso era a nivel estratégico. A nivel de la planificación, que se definan los resultados, que haya articulación de los planes, ¿cierto? Que esté articulado los recursos físicos, financieros y de talento humano, y que los resultados anuales estén evaluados y controlados, que se estén cumpliendo las metas, que haya orientación a los resultados y a satisfacer las necesidades de esos públicos, que esté soportado el esquema de medición para hacer el seguimiento. ¿Cómo hay que el esquema de medición? Que ustedes ejecutan, su líder o director o coordinador verifica, luego planeación verifica, luego control interno vuelve a verificar, ¿cierto? Para que realmente esos planes se den. Que se incorporen las acciones a desarrollar para todas de las demás dimensiones de mi PG, estén metidas esas acciones en esos planes, ¿sí? Y desde el sector desde compras, digamos, que las compras y la contratación estén bajo los lineamientos de las compras del Estado colombiano a través del SECOV, que se implemente efectivamente las prácticas y estrategias de análisis y estadísticos para la compra, que se incremente la participación de esa competencia de efectividad en los proponentes y proveedores, o sea, cada vez haya más y mejores proveedores en esa base de datos, que la aplicación efectiva de las buenas prácticas de compras a través de la Agencia Nacional de Contratación, cada vez recurramos más a esa Agencia Nacional de Contratación, que haya uso de los instrumentos de agregación de la demanda disponible en la tienda virtual. Nosotros también cada vez hacemos más uso de la tienda virtual, ¿cierto? Que haya mejor uso de los recursos públicos, o sea, que esté orientado todo lo que contratemos a los planes, cumplimiento de la planificación estratégica, atención efectiva a las necesidades. Gracias. La agüita por lo menos, ponlo ahí el tinto enseguida. Bueno. Cumplimiento de los principios de la función administrativa y cumplimiento de las normas, que siempre la contratación la hagamos bajo las normas que están establecidas. Eso es lo que nos miran ahí. Vamos para el otro
para la otra dimensión, la tercera. ¿Cuál dijimos que era? Si bien la de talento humano es el centro, exacto. Si la del talento humano es el centro, digamos que en esta es donde está la carnita de todo el asunto. ¿Sí? La de valores para los resultados, gestión con valores para los resultados. ¿Qué encontramos acá? ¿Por qué la carnita? Porque mire todas las políticas, la gestión humana tenía 2, la de planificación tenía 3. Acá mire todas las políticas que tenemos. Racionalización, participación ciudadana, servicio al ciudadano, gobierno digital, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, gestión de presupuestal, seguridad digital, defensa jurídica, mejora normativa, gobierno digital. Mire todas las políticas que están enmarcadas en esta dimensión. Bastantica, ¿cierto? O sea que este es el día a día. Este es el día a día de la institución, ¿sí? Entonces, acá es donde están los procesos neurálgicos de la institución, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cada una de esas políticas, más o menos, ¿qué nos piden cada una de esas políticas? ¿Está bien? ¿Les parece bien o no? Voy a ampliar acá más bien para verlo desde acá. Y lo miramos de a uno. ¿Listo? Acá. Más si se nos da tiempo. Bueno, la política de fortalecimiento organizacional y de los procesos. O sea, que acá nos hablan de organizar o fortalecer los procesos de la institución. Les dije que, por ejemplo, la institución tenía 14 procesos, otras organizaciones podrán tener más. Entonces, acá nos dicen que debemos identificar cuáles son nuestros procesos y diseñar nuestros procesos, establecer cuáles son todos esos procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la institución. Casi siempre en una entidad pública tenemos varios tipos de procesos. Los estratégicos que trazan el norte de la institución, los misionales que son la razón de ser de la institución, a lo que se dedica, los de apoyo que son los que soportan todos los demás para que alcancen sus objetivos, ¿sí? Y los de evaluación y control, que están evaluando y controlando que sí se estén desarrollando las cosas bajo los parámetros establecidos. O sea que son 4. En las privadas casi siempre son los 3, estratégicos, misionales y de apoyo, pero en las públicas siempre le incorporamos los de evaluación y control, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, ¿sí? Entonces hay que diseñar esos procesos, definirles los objetivos, definir cuáles son sus actividades de secuencia, cuáles son los responsables, qué riesgos tiene cada proceso, cuáles son los indicadores que me permitan controlar o con qué cosas puedo controlar el proceso. Eso se trata de definir los procesos. ¿Estamos claros? Muy bien. También nos habla de la política. Voy a bajarle. Bueno, ¿en qué se alcanza a ver? Sí. Sí, alcanza a ver ahí. No, es por esa cosita que no se ve. Política de gestión presupuestal. ¿Sí? Todas estas primeras políticas que estoy hablándoles acá son las que hacen parte de, cuando hablamos de gestión con valores, hay digamos, dos componentes, por decirlo así. Una que es de ventanilla hacia adentro y una que es de ventanilla hacia afuera. De ventanilla hacia adentro son todas estas que estoy hablando ahora, ¿sí? El establecimiento de los procesos, la política de ejecución o de gestión presupuestal, que nos habla de debemos definir el presupuesto, debemos ejecutarlo tal como se definió, ¿cierto? Procurando que se cumpla recuerde, con los planes, con la normatividad, ¿sí? Que estén alineados, planeación y presupuesto estén bien alineados siempre para poder garantizar eso y que haya siempre un plan anual de adquisiciones,
¿cierto? Que no los tengamos que modificar mucho, ¿o sí? Que no tengamos que modificar mucho de plan de adquisiciones, ¿cierto? Pero que haya siempre un plan de adquisiciones para poder garantizar que estamos apuntándole a lo que planificamos. ¿Listo? El otro es la política de gobierno digital, ¿cierto? Que la comanda nuestro compañero Hernando Delgado, si recuerdan. Entonces, en esa política de gobierno digital nos habla de que debemos formular una estrategia TI, una cosa que conocemos como el PETI, el Plan Estratégico de Tecnología de la Información. TI significa Tecnología de la Información. ¿Sí? Cuando vean por ahí que casi siempre van a encontrar la abreviatura TI o TIC, ¿cierto? Cosas así como esa. Entonces, TI siempre es Tecnología de la Información, ¿cierto? Y TIC, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, ¿cierto? Entonces nos dice, formular la estrategia TI, hacer un plan. Ya nosotros tenemos, si ustedes miran allá en la página en informática, tenemos el PETI, el Plan Estratégico de Tecnología de la Información. Gestionar el gobierno de TI, cómo está estructurado ese plan de tecnología de la información, desarrollar los procesos para el manejo de la información. Hay que tener unos lineamientos claros de cómo se da la información, ¿sí? Cómo se debe manejar la información. Gestionar la información de los servicios tecnológicos. ¿Cuáles son los servicios tecnológicos que prestamos acá? Los de las plataformas que tenemos, ¿cierto? Los del acceso a Internet, ¿cierto? Pero sobre todo esas plataformas que tenemos que son transaccionales muchas veces con los públicos que tenemos, ¿cierto? Universitas, Mejoramiso, Mercurio, ¿sí? Todas esas plataformas tenemos que garantizar que se gestionen adecuadamente y potenciar las capacidades institucionales, que cada vez la gente se queje menos de eso, que cada vez haya una mejor eficiencia y efectividad en ese tema. Seguridad digital. Si bien todas esas plataformas están ahí, entonces de política de seguridad digital nos dice, ojo, no basta con tener todas esas capacidades y esas plataformas ahí y todos esos recursos, sino que tenemos que garantizar la seguridad de la información que manejamos a través de eso. Entonces hay que tener, primero que todo, unas herramientas que me permitan manejar esa seguridad de la información y unos respaldos de esa información, ¿cierto? Y hacerle backups y blindar esa información contra ataques cibernéticos, ¿cierto? Como de hackers y de pérdida de información, de robo de información. Entonces, eso ahí tenemos que tener todo un plan para esa seguridad de la información, ¿sí? Tener la política y de la política desprender el plan y tener los riesgos identificados. También tenemos los riesgos identificados y los controles que podemos tener para cada uno de ellos, ¿sí? Las organizaciones todas tienen que tener esa cosa. ¿Listo? Consultar los lineamientos de las entidades que hacen MINTIC. MINTIC, o sea, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, son los que nos dan línea frente a esta política, ¿sí? Frente a estas dos políticas. La política de defensa jurídica nos dice que se debe conformar un comité, un comité de conciliación. Nosotros somos un comité de conciliación, y que ese comité de conciliación debe ser efectivo, debe funcionar y debe generar la posibilidad para que se resuelva pues como los casos que deben llevar a ese comité, ¿cierto? Se debe utilizar un único sistema de gestión de la información litigiosa, ¿sí? Entonces la doctora Silvia permanentemente tiene que estar compilando toda la información litigiosa, ¿cierto? Y publicándola en las respectivas plataformas. Entonces, eso también lo deben hacer todas las entidades. Adelantar las acciones de gestión de defensa jurídica, ¿cierto? Hacer todos los trámites cuando nos hacen demandas, cuando nosotros hacemos demandas, todo eso tiene que estar, toda esa información tiene que estar compilada, controlada y publicada en las páginas de los entes de control que realmente le trabajan a eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues sí, ese era el de defensa jurídica. Bueno, política de mejora normativa. Entonces acá en mejora normativa nos dice, tenemos que
procurar cada vez mejorar la normatividad de la institución. Venimos, por ejemplo, nosotros trabajándole mucho en eso, ya ven que se le está trabajando al estatuto docente, al estatuto de estudiantes, al reglamento de estudiante, al estatuto general, ¿sí? Toda esa normativa hay que estarle trabajando, pero ojo, esa normativa, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Planificar con lo que vamos a hacer de esa mejora normativa, hacer el diseño de esas normas. Mire, participación y consulta con los ciudadanos. Entonces, ustedes entran allá en la página de la institución tiene dos, en la parte superior, tiene una barra que dice transparencia y otra que dice participa. En el menú participa, si ustedes lo abren, hay una parte que dice mejora normativa. Entonces ahí se publican todas esas normas que están trabajando para que la gente las revise y diga, yo considero que esta parte no va ahí, que esta parte hay que cambiarla, para que la gente haga sus observaciones. ¿Está claro? ¿Sí? Eso nos dice ahí que debemos hacerlo. Eso dice, no, es que esa página uno no la encuentra. Lamentablemente nosotros tenemos en ese menú participa y en el menú de transparencia, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos dice transparencia, la Secretaría de Transparencia, qué debe ir en esos menús y cómo debe ir. Entonces, el webmaster, el de comunicaciones, él publica de acuerdo a esa resolución 019 del 2000, bueno, 019 del 2021, creo que es. Sí, entonces ahí nos da los parámetros de cómo publicar y dónde publicar. Ajá. Entonces, es que eso no lo encuentro uno nunca, no, ahí está, sino que nosotros tenemos que hacerlo, es como nos dice la norma, si no estaríamos incumpliendo y nos evalúan mal. Entonces, todas esas normas hay que publicarlas para que la gente las revise y nos aporte y todo eso. Que hayan conceptos previos, que haya la publicación, dice, queda hasta a partir de tal fecha quedarán en firme. Por ejemplo, yo cuando hago, por ejemplo, el plan anticorrupción anteriormente, ahora es el de transparencia y ética pública, ¿qué les digo? Queda hasta tal día para que hagan las observaciones, a partir de tal día queda en firme. Entonces, siempre hay que decir eso para que la gente... Siempre me escriben los mismos tres. La profe Ruth, el profe Plata y Luis Alfonso. Necesito observaciones de parte de ustedes. Bueno, vamos a mirar ya miren, de relacionamiento con el ciudadano, o sea, de ventanilla hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué políticas tenemos ahí? Tenemos la política de transparencia y acceso a la información, ¿cierto? Que nos dice que hay dos tipos de transparencia. Ojo con esto, también es un punto muy importante. Transparencia. Hay dos tipos de transparencia, transparencia activa y transparencia pasiva. ¿La transparencia activa cuál es? La que la entidad permanentemente está actualizando, está publicando en la página, toda la información que nosotros ponemos en la página, ¿sí? Es la transparencia activa. Entonces, publicamos información de los programas, de los servicios de bienestar, toda esa información es transparencia activa, de los acontecimientos, ¿sí? De la ejecución presupuestal, de los planes, todo eso es transparencia activa. Y nos dice que esa misma resolución que les decía ahora es la que nos dice que debemos publicar ahí y dónde. ¿Sí? De transparencia activa. Y también hay una transparencia pasiva. ¿Cuál es la transparencia pasiva? Que es la información que nosotros damos cuando nos la piden nomás, ¿cierto? Entonces, que un ente de control dice que tenemos que publicar en la página de ellos o en tal plataforma a tal fecha tal información, tal. Que una persona nos hizo un derecho de petición solicitando tal información, tal. ¿Sí? Esa es la transparencia pasiva. Tenemos que ser transparentes, pero cuando nos la piden, ¿cierto? Esa es la pasiva. ¿Estamos? Entonces, una es activa y otra es pasiva, las dos tenemos que manejarlas. ¿Está claro entonces? Muy bien. Entonces, ese es el tema de transparencia.
Política de servicio al ciudadano. Acá lo que nos hablan es de que tenemos que facilitar a los ciudadanos sus derechos, ¿sí? ¿Cómo así que sus derechos? O sea que siempre tenemos que estar dispuestos, por ejemplo, a darle buena atención a los ciudadanos, tanto presencial, telefónica o virtual, siempre garantizándoles los derechos a los ciudadanos. Tenemos que tener claros cuáles son los protocolos de atención. Esos protocolos de atención, digamos que uno los maneja de manera muy informal, aunque muchos de ustedes han recibido capacitación en atención al ciudadano, ¿cierto? Pero otros no. Entonces, ahí hay una forma, digamos, adecuada de hacer esa atención a los ciudadanos, y esos protocolos, de todas maneras, para el próximo año vamos a tener unos protocolos documentados que les vamos a hacer llegar a todos y que los vamos a publicar en la página. Es importante que tengamos claro cómo debe ser esa atención presencial, esa atención telefónica, esa atención virtual que le vamos a dar a los ciudadanos. Perdóname, Sí. Miguelito, y también darle un repaso a la competencia de orientación al usuario y al ciudadano Sí. en lo que es la definición y las conductas asociadas, porque es lo que también se pregunta asociado con esto en las competencias comportamentales. Ajá. Y recuerden lo que les dije en la capacitación, que todo lo que tenía que ver con orientación al usuario y al ciudadano, con legalidad, transparencia, todo lo que tenga que ver con valores, con código de ética y con corrupción, anticorrupción, todo eso no tiene puntos medios en las respuestas de las comportamentales, sino que es lo que es. Exacto. La otra política es la de racionalización de trámites, ¿cierto? Nosotros en las entidades tenemos unos trámites. Nosotros, por ejemplo, en las entidades de educación superior tenemos 23 trámites que son más que todo los que tienen que ver con los estudiantes, ¿cierto? ¿Y qué nos dice esta política? Que tenemos que racionalizarlos, o sea que tenemos que garantizar que se mejoren desde el punto de vista de automatización, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de requisitos administrativos. Entonces, por ejemplo, los trámites, ustedes ven que para muchos de ustedes puede ser como transparente eso, pero realmente las entidades hacen muchos esfuerzos para racionalizar los trámites, buscando que los ciudadanos cada vez tengan que ir menos veces a las ventanillas, a hacer filas, a gastar pasaje, ¿sí? a la atención presencial, y que cada vez la atención sea más virtual. Por eso nosotros, de los 23 que tenemos, la gran mayoría los hemos mejorado a través de Universitas. El compañero Juan Byron nos ha hecho una labor enorme ahí y nos ha garantizado que muchos de esos trámites que anteriormente los muchachos invertían un poco de tiempo, de recursos para hacerlos, los podamos hacer en línea, ¿sí? Cada vez más rápidos, más ágiles. Tema de inscripciones, anteriormente, ¿cómo se hacían las inscripciones? Era un camello, era filas, las matrículas, eran filas parejo, ¿cierto? Las cancelaciones también manuales, ¿cierto? Todos esos son tiempos y recursos invertidos que no se justifica. El gobierno nos dice, ojo con eso, hay que simplificar esos trámites, hay que mejorarlos. Y ya ven que podemos hacer las inscripciones rápido, en línea, las matrículas, las cancelaciones, todos esos trámites, ya hasta los certificados también los estamos sacando en línea, ya casi salen los certificados en línea. Entonces, todo eso es lo que nos dice acá que debemos hacer la racionalización. Entonces, una cosa, la racionalización va por, digamos, la parte de automatización. Otra, mejorar los pasos, disminuir pasos. Otra, disminuir normas, ¿cierto? También a veces, no es que tiene que traer esto, esto y esto, pero dice uno, pero ¿para qué tengo que llevar eso? ¿Sí? ¿Para qué me están pidiendo eso? Anteriormente les pedíamos, por ejemplo, para la inscripción les pedíamos las IFES, ¿cierto? Que trajeran las IFES y todo eso. Ya no, ya simplemente ellos hacen un cruce con el IFES y automáticamente se da. Esa es
interoperabilidad que nos exige el gobierno y lo que nos está pidiendo de automatización, para que cada vez esos trámites a los muchachos, ¿sí? Anteriormente ustedes, a ustedes no les tocó a muchos, íbamos a sacar que el registro del DAS es, el certificado del DAS, teníamos que madrugar a las 3, 4 de la mañana, ¿cierto? Y salía uno allá a las 2 de la tarde. Ahora usted entra ahora ahí a la página y en 1 o 2 minutos y chao. Eso no es porque sí, eso es por esta norma, ¿sí? De trámites. Eso es porque ellos le han trabajado a eso. ¿Está claro entonces? Entonces eso es lo que se busca. A usted no le tocó, a mí sí me tocó. Bueno, entonces simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar los trámites y los procedimientos, ¿sí? Y facilitar el acceso a los ciudadanos en términos de costos y tiempos y todo eso, ¿sí? Entonces eso es lo que nos busca. La otra política es la política de participación, ¿sí? Como les decía ahora, buscar que todos los ciudadanos estén siempre participando de las normas, de los planes, ¿sí? De la ejecución. Entonces por eso se hacen las rendiciones de cuentas y por eso, por ejemplo, nosotros pero la rendición de cuentas todo el mundo cree que es solamente esa audiencia pública que vamos a hacer ahora en noviembre. No, la rendición de cuentas son el publicar en la página todo eso que decíamos ahora, la activa, ¿sí? La participación activa y también los diálogos que se hacen continuamente con los grupos de interés. Entonces por eso los decanos cada vez les exigimos que tienen que reunirse con los estudiantes a explicarles cómo va la facultad, el rector con las sedes regionales, con los centros regionales, ¿sí? Entonces esos son diálogos continuos que tienen que tener las entidades, ¿sí? Con los grupos de interés. Eso hace parte de esa participación que debe ser permanente. Por eso siempre dicen ahí, participación permanente. La participación tiene que ser permanente. La política de gobierno digital. Lo que les decía ahora, todo el tema de las TIC y cómo esas TIC soportan la transparencia, la participación, la colaboración, cómo hacemos que realmente ellos sí tengan una plataforma cómo interactuar con nosotros, ¿cierto? Como a través de Universitas, a través de Mercurio, ¿sí? Cómo interactúa la gente con nosotros y cómo podemos garantizar. Entonces ese gobierno abierto, ¿sí? que nos dice la parte del gobierno digital es que ellos sí tengan la posibilidad de interactuar con nosotros. ¿Quiénes? Los públicos de interés, los grupos de interés. ¿Está claro entonces? A través de los trámites que puedan hacer trámites a través de la página, de las plataformas, todo eso tiene que ser que lo garantice ¿quién? Gobierno digital, informática, todo eso lo tiene que garantizar. ¿Está claro ahí? Muy bien. Ya les hablé mucho de eso, entonces no les voy a mostrar ahí los resultados, para que pasemos a la otra. Evaluación de resultados. En la evaluación de resultados, miren, acá es muy importante que miremos eso. Hay que evaluar los resultados desde la normatividad, desde la eficiencia, desde la eficacia y desde la calidad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de la efectividad, hablamos del impacto, ¿sí? De lo que decíamos ahora, de cómo generamos efecto y cómo generamos impacto en los grupos de interés, ¿sí? Hay que evaluar entonces todo lo que hacemos, evaluar y documentar los resultados de los procesos, de los planes, de todo lo que hacemos. También debemos, esa evaluación nos dice que tenemos varias herramientas a través de los resultados de los procesos, a través de la gestión de los riesgos, de evaluar la percepción de los grupos de interés. O sea, esas encuestas que hacemos de percepción, hay que analizarlas y evaluarlos para poder tomar decisiones, ¿sí? De los autodiagnósticos, de esas 19 políticas,
casi todas la misma función pública nos dio unos autodiagnósticos, que son unos formatos que debemos diligenciar de que estamos cumpliendo esas políticas. Son autodiagnósticos, se llaman. De esos 19, hay 14 que tienen autodiagnóstico. Los otros 5 todavía no los han sacado. Ah, no, al contrario, son 15. Los otros 4 todavía no lo han sacado. Entonces, hay que revisar permanentemente los indicadores, ¿cierto? De todos los procesos, indicadores de todos esos tipos, y definir los responsables de la medición. Este está muy grande. Información y comunicación, ¿sí? Entonces, acá en información y comunicación hay 3 componentes, lo que es la gestión documental, ¿cierto? Que la manejamos a través de Mercurio y todo lo que hace Archivo, ¿cierto? Archivo saca varias, ellos los llaman instrumentos archivísticos. El programa el PGD, ¿cierto? De gestión documental, el PINAR, que es el plan, el PINAR es el plan interno, no, plan integral de documentos, ¿cierto? Y las tablas de retención. Entonces, ahí tiene varios documentos archivísticos que nos ayudan a darle el marco de cómo mejoramos la documentación en la organización, en la institución. Entonces, esos están dentro de la gestión documental. La transparencia de acceso a la información pública y lucha contra la corrupción nos dice que debemos garantizar transparencia en todos esos documentos. Entonces, por eso todos esos planes e informes, todos deben estar publicados en la página para garantizar que las personas lo conozcan, que las personas estén informadas de cuál es el desempeño de la gestión institucional. Entonces, hay que garantizar mucho toda esa parte de información. Entonces, los informes de las evaluaciones de control interno, los informes de las evaluaciones que nos hacen los otros entes de control, todos deben estar en la página, ¿sí? La estadística, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar el boletín estadístico y la estadística de todos los programas, de todos los servicios que nosotros realizamos. Toda esa información tiene que estar publicada en la página, que las personas lo conozcan, que las personas puedan sacar de ahí información. Y de esa información nosotros también tenemos que publicar. Edwin de comunicaciones, por ejemplo, saca de lo que hacíamos allá de la caracterización de los muchachos, extrae los datos sensibles, pues, ¿cierto? Y los demás datos, o sea, de dónde provienen, todos esos datos los publica en una cosa que llaman datos abiertos, que lo maneja Transparencia, yo creo que es Transparencia, la Secretaría de Transparencia. Y ellos, no sé, si él lo pega mal, o sea, si él monta la información mal, ellos se la devuelven. Ellos siempre regulan que la información esté bien, que sea la que es y que esté bien registrada, ¿cierto? Que no hayan datos sensibles, que esté bien separada, todos los datos, en términos de forma y de contenido, ¿cierto? ¿Para qué? Con esa información, el que quiera hacer estudios, coge esa información y hace los estudios. Los estudiantes de educación superior vienen de tales estratos, tienen les gustan más tales programas educativos, sacan investigaciones de ahí, ¿sí? Eso se llaman datos abiertos, ¿sí? Repito, ahí se eliminan los datos sensibles, o sea, los nombres, las cédulas, eso se quita ahí. Voy a pasarme a la gestión del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de gestión del conocimiento, nos hablan de que debemos gestionar el conocimiento desde la generación y producción del conocimiento, la apropiación del conocimiento y las diferentes herramientas que debemos establecer para apropiar el conocimiento
la analítica institucional, o sea, qué vamos a hacer con todo ese conocimiento y los datos, todos esos datos, por ejemplo, que se pueden generar de eso, que les decía ahorita, de la caracterización de los usuarios. Toda esa analítica institucional hay que procesarla, hay que generar informes, no solamente generar datos, sino generar informes y generar también una cultura de compartir y difundir la información, ¿sí? A través, volvemos otra vez, a través de los formatos que nos viene, digamos, proporcionando Orly, ¿cierto? Para transferencia del conocimiento y para el registro de conocimiento. Entonces, esa información es fundamental acá para compartir y difundir el conocimiento y para generar. Cuando generamos conocimiento a través, por ejemplo, de las investigaciones, a través de los estudios, todo eso tiene que quedar documentado y tiene que quedar disponible para que la gente la pueda apropiar, ¿sí? Entonces hay que, el conocimiento, entonces recuerden, hay que generarlo, hay que apropiarlo, ¿cierto? Hay que difundirlo, ¿sí? Y hay que transmitir el conocimiento, hay que compartir el conocimiento, ¿sí? Nosotros no podemos ser, digamos, egoístas con el conocimiento. Tenemos que enseñarle a los compañeros lo que hacemos, lo que conocemos, ¿cierto? Para que ellos también aprendan. Y eso es lo que nos llama MIPG a que hagamos, a que generemos herramientas con las que podamos transmitir el conocimiento. Y de esa manera conservarlo. Y conservar el conocimiento, ¿sí? Por eso es muy importante también todo ese conocimiento que esté documentado, no solamente procedimientos. Hay dos tipos de conocimientos, el tácito y el explícito, ¿cierto? El explícito es el que está ya documentado con los procedimientos, manuales, ¿cierto? Las políticas, pero el tácito es el que cada uno de nosotros tiene en su cabecita, en su mente, y que lo ha adquirido a través de la experiencia, de lo que ha aprendido por otros lados, de su día a día. Entonces todo ese conocimiento también, que hace parte fundamental de lo que hace, también lo tenemos que buscar la forma de documentarlo, de que quede registro de ese conocimiento, bien sea con un video, bien sea con un mapa conceptual, con algo que podamos, una infografía, que le podamos transmitir a los compañeros lo que hacemos, ¿sí? Muy bien. Y por último, la de control interno, la dimensión de control interno. En la dimensión de control interno, que también es transversal, ¿cierto? Nos hablan de que debemos controlar lo que hace la organización, y hay varias líneas. Ojo que esta es una pregunta muy común. ¿Cómo? Son 3 líneas de defensa. Entonces, el control interno en las organizaciones siempre se hace a través de las líneas de defensa, ¿sí? El control de los riesgos, el control de los procesos, siempre se hace a través de las líneas de defensa. Hay digamos, una primera línea de defensa. Comencemos desde ahí. Sí, comencemos desde la primera línea de defensa. La primera línea de defensa, ¿quién es? Los que hacemos la tarea. ¿Sí? El autocontrol. El autocontrol, bueno, y los jefes y nosotros, pues. Los jefes y nosotros, pero más nosotros. Nosotros mismos somos los llamados a controlar lo que hacemos, ¿sí? La primera línea de defensa somos nosotros. Estamos llamados a controlar lo que hacemos, y por eso se parte del principio del autocontrol, ¿cierto? Entonces, los jefes y nosotros, todo lo que hacemos lo tenemos que controlar. ¿Qué controlamos? Controlamos que si estemos ejecutando las cosas como están planificadas, como están normatizadas, como están establecidas en los planes, ¿cierto? Entonces, somos la primera línea de defensa. Hay una segunda línea de defensa, que es ¿quién? Normalmente, la segunda línea de defensa es la Oficina Asesora de Planeación, ¿sí? La Oficina Asesora de Planeación es la que lidera la segunda línea de defensa, pero también acompañada
¿Acompañada de quiénes? De los diferentes comités que hay en la organización. Los diferentes comités de la organización, ustedes ven que verifican, ¿cierto? Verifican todo. El comité de facultad, el consejo de facultad es que se llama, el consejo de facultad, el consejo de currículo, todos esos comités van verificando que las cosas sí se vayan haciendo como es. El comité de gestión y desempeño, ¿sí? Todos esos comités, los comités de contratación, ¿qué sirven? Sirven para verificar de archivo, sirven para verificar que estemos desarrollando las cosas, ¿cierto? Que los de la primera línea ya primero verificaron, luego esta segunda línea, que son los comités y la oficina de planeación, verifican el cumplimiento con las políticas, con los planes, ¿cierto? Listo. Y antes de la tercera, digamos que hay una línea, hablemos de la tercera. La tercera línea estratégica es ¿quién? La dirección de control interno. El control interno es la tercera línea de defensa y es la que, digamos, evalúa cómo se desarrollaron las cosas y propone mejoras y señala oportunidades de mejora a los procesos para que se desarrollen los planes y la normatividad como es. Y hay otra línea de defensa que es ¿quién? La línea estratégica. La línea estratégica que también en sus comités ya de dirección evalúan el desempeño de la institución y toman decisiones frente a esto, ¿sí? O sea que son tres líneas de defensa y una cuarta que es la línea estratégica, ¿sí? La estratégica, la primera línea, la segunda línea y la tercera que es control interno. ¿Estamos? Que son los líderes de la organización, ¿sí? Los líderes de la organización. Entonces digamos que acá, ¿quiénes conforman la línea estratégica? El directivo, el rector, el equipo, ¿cierto? Esos son las líneas de defensa. La línea estratégica, perdón. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea que en resumen son ¿cuántas líneas de defensa? Pero es que me confundí porque es que entonces en la segunda también están los comités. En la segunda están los comités, sí. En la segunda están los comités. Pero ahí me confundo, porque todo lo que uno estudia solamente le hablan de las líneas. Tres líneas de defensa y la línea estratégica. Esa parte. Porque son tres líneas de defensa y la línea estratégica. Son tres líneas y una estratégica. Y la segunda. Tres líneas de defensa y una estratégica. La estratégica son los directivos, los líderes de los procesos y los directivos, que son los que, ¿sí? O sea, los de la escuela de liderazgo. En la escuela de liderazgo se les debería hablar a ellos de eso el año entrante. ¿Cierto? Ah, sí, hay que mostrarle esa responsabilidad en todas las reuniones que tengamos con ellos. Estos 4 años les hablamos mucho del desarrollo del talento humano y de los valores. Pero habría que también mostrarles eso, ¿sí? Entonces, mira, son tres líneas y la línea estratégica, ¿sí? Tres líneas y la línea estratégica. Tres líneas y la línea estratégica. La alta dirección. Ajá, la alta dirección. ¿Qué es quién? El directivo y el comité institucional de gestión y desempeño. ¿Sí? Y el comité de mi PG. Muy bien, dejemos ahí. Yo creo que ahí está como lo más representativo de mi PG. Muchas gracias a ustedes.